Cordial saludo para todos, mi nombre es Yolia Alexandra Chacue, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy les explicaré la tarea número 3 del curso de Microbiología de Suelos, llamada Analizar la interacción del suelo, microorganismos, planta. Para poder realizar este video tutorial, trabajaré sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre la rizobia y la franquia? Entonces es importante conocer que la mayoría de bacterias fijadoras de nitrógeno simbiontes de las plantas se conocen colectivamente como rizobias. Entonces, los rizobias son especies que pueden crecer en forma libre en el suelo o infectar las leguminosas y establecer una relación simbiótica. Entonces, un ejemplo de los nódulos, de las raíces de rizobias son esas que aparecen aquí en la imagen. Entonces se dice que la infección de las leguminosas por rizobias causa la formación de nódulos radicales, como podemos observar nuevamente en las imágenes que están aquí, en las que las bacterias fijan el nitrógeno gaseoso. La fijación de nitrógeno en los nódulos de las raíces se supone la cuarta parte del nitrógeno gaseoso fijado anualmente en el planeta. Y esto tiene una gran importancia en la agricultura, pues debido a que si aumenta el contenido de nitrógeno fijado en el suelo, las leguminosas noduladas pueden crecer bien en suelos no fertilizados y deficientes de nitrógeno, mientras que otras plantas se desarrollan muy probablemente en ellos. Entonces, también podemos decir que existe una marcada especificidad entre las especies de leguminosas y rizobias que pueden establecer un simbiosis. Una determinada especie de rizobia puede infectar alguna de las especies de las leguminosas, pero no a otras. Un grupo de leguminosas relacionadas entre sí pueden ser infectadas por una rizobia en particular. También es necesario saber que si las leguminosas son inoculadas con la cepa de rizobia adecuada, rica en lehemoglobina, los nódulos fijadores de nitrógeno se desarrollan en sus raíces. La franquia es un género de bacterias filamentosas fijadoras de nitrógeno que viven en simbiosis con las plantas actinorísicas de forma similar a las rizobias. Estas bacterias forman nódulos radiculares en forma de coral, como podemos identificar aquí en las imágenes. Entonces, vamos a hablar un poco de las semejanzas y las diferencias que tienen estas dos. Entonces, la semejanza que tienen es que tanto las rizobias como la franquia inducen en sus raíces o provocan en sus raíces la formación de nódulos fijadores de nitrógeno. Las diferencias entre ellas es que en la franquia hace simbiosis con miembros de varias familias de actinorísicas y leguminosas, mientras que las rizobias permanecen en su mayoría en la familia de las leguminosas. Otra diferencia es que en la franquia, en los nódulos, el tejido vascular se descubre en la parte central hacia los lados con el córtex. Se hallan las células que tienen la bacteria. Y en las rizobias, en los nódulos de las leguminosas, el tejido vascular se fracciona envolviendo las células infectadas. Otra diferencia que podemos identificar es que en la franquia, dependiendo de las especies que invada, asimismo será el lugar por el que logre entrar. En cambio, en las rizobias, en las leguminosas, presenta primordialmente el nódulo se forma en el córtex. Entonces, estas son algunas de las diferencias que existen entre las rizobias y la franquia.
otra pregunta importante es ¿en qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Entonces es importante saber que las micorrizas son son las raíces vegetales y hongos en las que los nutrientes en la que los hongos transfieren nutrientes como el nitrógeno desde el suelo a la planta y la planta a su vez transfiere carbohidratos al hongo. Entonces existen dos tipos de micorrizas. Una de ellas es la ectomicorrizas, como podemos ver aquí en esta imagen. Las células de los hongos forman una extensa cubierta alrededor y exterior de la raíz que penetra solo ligeramente en el tejido mismo de la raíz, como se ve en la imagen. En las endomicorrizas, una parte del hongo queda profundamente cubierto en el tejido radicular. Las ectomicorrizas se encuentran principalmente en las raíces de los árboles de los bosques, especialmente en hayas y boreales. En estos bosques prácticamente todas las raíces de todos los árboles están micorrizadas. Entonces, básicamente pues esas son las diferencias. La endomicorriza se forma en las partes absorbentes de la raíz, ya sea las más finas. Es fácilmente reconocible a simple vista porque se forma un manto blanco que recubre la raíz y penetra en el suelo. Entonces, esas son las diferencias que existen entre los dos tipos de micorrizas. La referencia que utilicé fue la referencia que nos dieron en el curso, donde se utilizó ampliamente el libro de Madigan. Aquí se encuentran las páginas que se trabajaron y que se abordaron para poder desarrollar esta presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.